Lección Redes de Discipulado, del 23 al 29 de agosto. Visión de la vida para mis generaciones. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 5 al 8. Segunda de Timoteo es la última epístola del apóstol Pablo y en ella nos deja lo que él considera más importante para la nueva generación. Al saber que Pablo está sentenciado a morir y que el tiempo del cumplimiento de su sentencia es inminente, escribe a Timoteo plasmando en esta carta sus últimos pensamientos, sentimientos y recomendaciones. Puede decirse que la segunda epístola de Timoteo es el gran testamento del apóstol Pablo, y el capítulo 4, las palabras finales, sus más esmeradas recomendaciones. Siguiendo el modelo de Jesús, Pablo utiliza imágenes de la vida cotidiana conocidas tanto por él como Timoteo, para expresar sus pensamientos y hacer entendibles los conceptos que desea comunicar. En esta epístola encontraremos la figura de la milicia tan conocida en la época del dominio romano. Además, Pablo se vale de la imagen del atleta en una cultura donde los Juegos Olímpicos eran preponderantes. Así también, Pablo evoca la figura del agricultor, siendo la actividad agrícola una práctica de primer orden en el campo de la producción y en la generación de riquezas. Y por último, Pablo se vale de la figura de la nave como medio de transporte, visualizando que en el Imperio Romano el principal medio de comunicación en el mar Mediterráneo eran las embarcaciones. Sobre estas cuatro figuras, Pablo nos deja su gran legado plasmado por medio de ellas. La visión de la nueva generación debe tener sobre la vida. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos del 3 al 7. La lección de esta semana nos lleva hasta el capítulo 4 de Timoteo, donde el apóstol Pablo da las palabras con las que quiere marcar la vida de su hijo Timoteo, el representante de la nueva generación ministerial. Hay 5 cuadros muy bien estructurados en muy pocas palabras. La maestría y la genialidad del apóstol le permite comunicar un pensamiento sólido, profundo, directo e intencional a su hijo Timoteo. Nos ocuparemos en esta ocasión de aquello que el tiempo y el espacio nos lo permitan. Visión de la vida. La vida es entrega, porque ya yo estoy para ser sacrificado. La palabra clave en esta expresión proviene del griego spendo y podría traducirse literalmente, porque ya estoy siendo derramado como libación u ofrenda líquida en el mar. Sacrificado viene de la palabra spendo, que significa ser derramado en el altar. Esto busca la idea de la entrega, la remisión y el quebranto de la voluntad propia delante de Dios. Ser derramado como sacrificio nos lleva al altar. La nueva generación deberá concebir la vida bajo el concepto de la entrega permanente en el altar. Pablo reconoció que todos los hombres de Dios fueron hombres de altar. Noé, al salir del arca, entendió que su primer acto debió ser un altar, y ofreció altar al Señor, y Dios le respondió como Dios de pacto. Abraham, el peregrino, a donde llegó, levantó altares a Dios. Lo mismo hicieron sus hijos, Isaac y Jacob. Moisés,
levantó altar a Dios en el desierto, y Josué lo hizo en la tierra prometida. Luego veremos a David buscando edificar una casa para el altar de Dios. Jesús se levantaba muy de madrugada y levantaba su altar personal delante del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos capítulo 1, verso 35. Pablo entendió y así lo quiso comunicar a Timoteo que la vida de éxito es una vida de altar, una vida rendida delante del Señor. Pablo mismo levantó su altar cuando tuvo su primer encuentro con el Señor, y por 3 días estuvo en Damasco orando. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Hechos capítulo 9, verso 11. Cuando llega Ananías, guiado por el Espíritu Santo, al recinto donde Pablo está orando ciego, el apóstol recibe el bautismo en agua y allí continúa su vida de altar. Luego nos dice que fue al tercer cielo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sí, en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 12, donde recibió las grandes revelaciones de Dios, sin duda alguna por causa del altar. Más adelante lo veremos en la iglesia de Antioquía junto a Bernabé y a los otros pastores de la iglesia levantando altar en oración y en ayuno, y allí recibe el llamamiento a la obra misionera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos capítulo 13, versos 1 y 2. Sus continuos viajes misioneros le obligaron y le instaron a levantar altar para poder penetrar en las regiones dominadas por las tinieblas. Lo veremos también de rodillas buscando la dirección del Señor y recibiendo el toque divino. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Hechos capítulo 20, versos 36 y 37. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hechos capítulo 23, verso 11. Así que Pablo se fortalecía en el altar, y la nueva generación debe ver su vida de entrega, su corazón en el altar, como el recurso divino para entender la voluntad de Dios, para renunciar a este mundo, para recibir las revelaciones divinas por la palabra y por el Espíritu, para conceptualizar el llamado celestial, para poder penetrar el mundo de las tinieblas, para soportar las aflicciones y las luchas emocionales, y para recibir la fortaleza para continuar adelante. Que nuestras generaciones sean generaciones de entrega y de altar. La vida es un viaje. El tiempo de mi partida está cercano. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6. Aquí la palabra partida es traducida de la expresión griega analusis. Analusis significa desatar una soga o descomponer un tejido en partes más pequeñas. La palabra analusis tenía 2 connotaciones. Analusis se asociaba al viaje a través de las vías acuáticas, ya sean por ríos, lagos o por mares. Analusis se aplicaba a la acción de los marinos de soltar las amarras que ataban el barco al puerto, levantar las anclas y emprender un nuevo viaje. Así que analusis evoca la imagen de un barco que sale del puerto. Pero analusis también se aplicaba al campamento militar. En aquellas épocas, las campañas militares se efectuaban durante las estaciones que permitían la lucha a campo abierto. Esto es, final del invierno, toda la primavera, todo el verano, y concluir al inicio del otoño, dependiendo de las regiones, de la topografía de los terrenos y de los climas. Las campañas militares se desarrollaban básicamente en primavera y en verano. Los soldados se trasladaban en grandes compañías, a veces formadas por decenas de miles. Establecían campamentos movibles, sostenidos por cuerdas y estacas. Analusis
se aplicaba entonces al momento cuando el comandante de la tropa o el general del ejército decidían emprender la marcha. Los soldados soltaban las amarras que ataban el campamento a la tierra, arreglaban los aparejos y continuaban el viaje. Por ambas figuras, tanto por la embarcación como por el campamento militar, Analusis está ligada a los viajes. Pablo desea transmitir a la nueva generación que nuestro concepto de la vida involucra asimilarla como un gran viaje. Y esto me hace ver la vida de una manera emocionante. Mirándolo desde ese punto de vista, la Biblia es el gran libro de los viajes. Pablo mismo fue un gran viajero. Pablo se convirtió en un viaje. Salió de Jerusalén a perseguir a los cristianos, a los seguidores del camino que vivían en Damasco. Allí se entregó al Señor. Después de esto, fue a regiones desérticas, por un tiempo donde recibió las revelaciones del Señor. De allá, realizó un viaje a Tarso, su ciudad natal. Desde Tarso, fue llamado por Bernabé para que le acompañara a Antioquía, y desde Antioquía, Pablo inició sus 3 grandes viajes misioneros. Su último gran viaje lo lleva de Jerusalén a Cesarea y de Cesarea a Roma. Las epístolas de Pablo fueron escritas en sus viajes. Todas las iglesias que Pablo fundó fueron iglesias fundadas por sus viajes, sus continuos viajes misioneros. Los discípulos que Pablo levantó fueron el resultado de los viajes misioneros realizados bajo la guianza del Espíritu Santo, y producto de estos viajes tenemos 14 epístolas del Nuevo Testamento y la monumental penetración que Pablo realizó en todo el Imperio Romano. Definitivamente nuestro Dios es un Dios de viajes. La generación que levantamos debe entender que las anclas no estarán para siempre sobre el soleo marino, que los campamentos no son permanentes, sino que por el contrario son móviles para avanzar a conquistar nuevos territorios para el Señor. Si lo consideramos desde otro punto de vista, veremos que también los hombres de Dios fueron hombres de viajes. Desde los días de Noé vemos a Dios ordenando construir instrumentos para viajar. El caso del arca. El padre de la fe, Abraham, es conocido en la Biblia como extranjero y peregrino. Isaac fue un visitante itinerante de toda la tierra que heredó de su padre. Jacob realiza viajes para salvar la vida y luego va a Egipto, donde se encuentra con el milagro de la preservación de su hijo José. ¿Qué podemos decir de Moisés, viajando 40 años por el desierto, y de Josué, sobreviviente de Egipto, viajando por el desierto y luego viajando por la tierra prometida para conquistarla? David viajó, si bien por causa de la persecución, pero de esos viajes tenemos los hermosos salmos del dulce cantor de Israel. Piensa en Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel, y verá que también la vida los llevó a dejar uno y otro lugar. ¿Y qué podemos decir de Jesús? Jesús nació durante un viaje. Fue llevado luego por sus padres a Egipto para escapar de la muerte. Otro viaje. Regresó de Egipto, pero no a Judea, sino a Nazaret. De Nazaret viajó a Betábara, al río Jordán, para ser bautizado, y de allí inició su ministerio itinerante recorriendo toda Judea, Galilea y Perea, teniendo que atravesar en cualquier momento Samaria. El último viaje de Jesús lo hace de Capernaum a Jerusalén, donde fue crucificado. La Biblia nos representa un Dios de viaje. La nueva generación deberá asimilar que en este mundo somos advenedizos, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía esté en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo. He aquí algunos elementos que la generación que formamos debe considerar para tener un viaje exitoso a través de la vida. Un destino. Todo viaje nos conducirá a un destino predeterminado. Inspiremos a nuestra niñez y juventud a buscar el destino que Dios marcó para ellos. Equipaje. De acuerdo al destino al que pretendemos llegar, así como a la ruta que tomemos para llegar al destino, a la estación del año en la que nos corresponda viajar, esto es, en la época de la vida, y al tipo de transporte que utilicemos, estos elementos determinarán cuál debería ser nuestro equipaje. Pero nuestro viaje dependerá en gran medida del equipaje adecuado que tengamos para el tránsito hacia el destino que hemos propuesto. Toda verdad es paralela
nuestros niños y jóvenes deben ser enseñados en que deben equiparse, por ejemplo, con toda la armadura de Dios. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versos del 11 al 17. Brújula. Todo viaje requiere un instrumento de guianza y dirección. En aquella época era la brújula. En el día de hoy sería el Waze o su equivalente. Pero todos necesitamos un instrumento que nos oriente y nos guíe. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 105. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, verso 9. Transporte. Todo viaje presupone también un medio de transporte. La locomoción puede ser desde las propias extremidades inferior hasta una nave espacial. Cada medio de transporte requerirá también sus elementos propios y cada destino nos obliga a utilizar un medio de transporte propio y adecuado para llegar a ese destino. Pero la preparación para todo viaje es fundamental. Ayuno, oración, estudio de la palabra de Dios y la decisión de una vida rendida al Señor. Experiencias. Todo viaje deja experiencias agradables, desagradables, positivas o negativas. Nuestra oración debe ser que las experiencias que viva la nueva generación en su viaje enriquezcan su acervo espiritual y les capaciten para nuevas conquistas. Aprendizaje. Se ha dicho que los viajes son la mejor escuela y que después del aprendizaje académico formal, lo que más se enseña en la vida son los viajes y la actitud autodidacta que nuestras generaciones aprendan, se edifiquen y se fortalezcan mientras viajan. Emociones. Todo viaje conlleva emociones. Las emociones de la partida. Así vemos a Pablo de rodilla, llorando, cuando le dijo a los ancianos de Éfeso, en la isla de Mileto, que nunca más verían su rostro. Las despedidas tienen una descarga emocional, pero también las recibidas cuando llegamos al destino. Las emociones pesaron en contra del pueblo de Israel en el desierto, pero fortalecieron a Daniel y a Mardoqueo en sus viajes. Oramos que las experiencias que tenga la generación que formamos en el transcurso de su viaje le fortalezcan y que sus emociones le lleven a estados de madurez, de fe y de gratitud a Dios. Hagamos de nuestra vida un viaje emocionante y contagiemos de emociones de entusiasmo e inspiración, gratitud y fe a la nueva generación. Para concluir, estemos atentos a las señales de Dios. Pronto iniciaremos el viaje final al sonido de la final trompeta. Pronto realizaremos el gran viaje. Al sonido de la final trompeta seremos levantados para nuestro destino eterno. Mientras tanto, transitemos en este mundo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Nuestra vida debe estar en el altar, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Y ninguna cosa hago caso, y estimo mi vida preciosa para mí mismo, a fin de que acabe mi carrera con gozo, y ministerio que recibí en Cristo Jesús. Hechos, capítulo 20, verso 24. Dios les bendiga.